Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de Giotto di Bondone. Bueno, tengo que leer el título, pues ya sabéis que yo los títulos los cambio, los títulos los pongo como me da la gana. Se llama Giotto, lo he titulado así, no sé si luego me cabrá para mandar el mensaje porque que lo mando con el teléfono, muchas veces me dice no cabe, no cabe. Y tengo que quitarle cosas. Lo he titulado Giotto di Bondone, 1267-1337. Sabemos la edad que nace porque se sabe la edad que muere, porque la cofradía de San Lucas, que es la de los pintores, que están obligados para trabajar, necesitan estar ahí, como una especie de sindicato, pues siempre marcan cuando muere este señor y dice, tenía 70 años. Entonces dice, bueno, pues como sabemos que se murió con 70 años, pues ya no sabemos cuándo nació, porque no se sabe cuándo nace. Es hijo del campesino pobre, es de una aldea cerquita a Florencia. Bueno, que no os digo el título. Giotto di Bondone, 1267-1337, El beso de Judas. Os voy a hablar hoy primero de este pasaje que ya sabéis que se llaman ciclos porque es como un cómic. Entonces se le explica a la gente de la Biblia o se le toman determinados trozos de la Biblia, determinados pasajes de la Biblia para adornar una capilla, como la capilla Scrovegni, que voy a hablar hoy de ella. Bueno, el título otra vez. Giotto di Bondone, 1267-1337, el primer moderno. El beso de Judas, 1304-1306, fresco de la capilla Scrovegni, Padova, como ponen en Italia. Bueno, voy a hablaros primero de la pieza. Bueno, voy a hablaros primero. Espero no tirarme media hora como ayer, por favor, qué vergüenza. Pero hubiera hablado una hora más, ¿eh? Si tenía conocimiento, sé un montón, porque me he leído un montón de libros. 3 días sin parar de leer. Bueno, vamos a ver, hoy a ver si lo hago más corto. Cruzo los dedos porque siempre que digo eso duro más. Espacio-temporalmente. Antes de empezar la capilla, voy a ubicaros espacio-temporalmente, luego la capilla Scrovegni, que la conozco además, y he de deciros que el problema que tuvieron, porque antes de hacer una reforma, de reformar los frescos, lo primero que se hace es ver los daños estructurales, los arquitectos, porque normalmente los frescos están dañados porque, como en el caso de la Scrovegni, cuando se hicieron una serie de cosas alrededor de la capilla. Claro, de momento que las tiras, las quitas, pues entonces donde no le daba sol, le da sol, donde no le entraba agua, le entra agua, y entonces ¿qué pasa con los frescos? Porque cogen humedades, pierden pigmento, bueno, en fin, ya os contaré algún día cosas al respecto. Ubicación espacio-temporal. Vamos a ver, en esta época estamos sobre finales de 1200 y principios de 1300. Este señor es el primer moderno, por decirlo de alguna forma. Él utiliza la perspectiva de forma intuitiva, y aunque la historia nos cuente, la historia del arte, claro, son más poco rigurosos que el decirlo. Me imagino que el resto también, yo es que esta la conozco un poco más. Dice Giotto, y después dice Uccello, Piero de la Francesca. Pues bueno, mirad una cosa, entre Giotto y Uccello hay como 100 y pico años. O sea, se fragmenta, se rompe, no se continúa. Porque lo que este señor hace, no saben hacerlo nadie más, nada más que él. Entonces, cuando se muere, pues se deja de hacer. Entonces, este señor lo que pasa es que deja de representar, empieza a representar renacentísticamente las imágenes que hace, los encargos que le hacen. Pero resulta que la forma en que él lo hace, que rompe con todo lo anterior, que es el medievo, pues cuando se muere, pues deja de representarse así y volvemos atrás como la oca, ficha a la salida otra vez. Y entonces estamos 100 y pico años hasta que se llega a Uccello, y después se tarda no sé cuánto tiempo también en Piero de la Francesca. Luego, por favor, cuando penséis en la historia, no penséis que es algo lineal, porque todo parecido con la realidad es mera coincidencia. Bueno, vamos a ubicarnos espacio-temporalmente. La cristiandad, ya sabéis que en el siglo IV es cuando se legaliza también, entre comillas. Entonces resulta que la cristiandad durante X siglos, como si dijéramos, languidece por una serie de motivos, por el nacimiento del Islam, por, yo qué sé, por infinidad de avatares, porque en realidad sobrevivir 2000 años es una cosa complicada, una empresa, una multinacional, o como queramos llamarla, sobrevivir es complicado, y más cuando se supone que son mendicantes, etc. Bueno, el caso es que en esta época, a partir de, ya sabéis que hay un miedo en el año 1000 del fin del mundo, etcétera, etcétera, pero a partir del siglo XI los monarcas ya empiezan a estimular la seguridad de los caminos, para que haya tráfico de comercio, entre otras cosas también para recaudar más y para, en fin, hay
creo que 8 cruzadas, y entonces de alguna forma se desmantela el sistema medieval. Para algunas cosas son ruinosas, pero para otras cosas pues hacen un genocidio, ¿cuántos genocidios? Pero a Europa pues resulta que estos señores cuando tienen que contratar a alguien tienen que pagarle un sueldo, porque la mayoría entre las pestes y ¿cómo se llama? Y la cruzada, pues que como que la población, y entonces pues es beneficioso, hay más espacio para cultivar, al que quieran contratar le tienen que pagar, en fin, una serie de cosas que son beneficiosas. Pero bueno, llegamos a un punto, la iglesia languidece, así, languidece. Entonces, Inocencio III, que era muy inteligente, un papa que hay en esta época, pues permite, estoy hablando en concreto en la época de Giotto, un poco la precedencia de lo que vamos a hablar, la época que nos vamos a ubicar. ¡Ay! Entonces, lo que ocurre es que este señor pues permite una órdenes menores, como son los dominicos y los franciscanos. Y Giotto va a trabajar para los franciscanos, va a trabajar para 2 basílicas franciscanas, una de ellas, la propia tumba de San Francisco, donde ya sabéis que el arte es propagandístico y tiene una de sus funciones es esa, la de ser propagandístico. Bueno, el caso es que él está vinculado a la orden, pero bueno, estamos hablando espaciotemporalmente. Entonces, este señor, San Francisco, lo que pasa es que crea en Asís una orden mendicante donde hay autoridad moral. Él era poeta antes de su conversión. Entonces, él tiene muchísima sensibilidad, etcétera, que eso capta muchísimo una época de horror y de crisis que se está viviendo con las pestes, que es una barbaridad. Entonces, después de haber una época de prosperidad, está habiendo una época de protocapitalismo, por decirlo de alguna forma. Entonces, vamos a ver, ya no sé ni por dónde voy, qué es lo que quiero contar. Sí. Bueno, pues entonces están los dominicos y los franciscanos. Entonces, no podéis imaginar hasta qué punto influencian el cambio en la concepción de las artes, en este caso San Francisco, o sea, los franciscanos y los dominicos, pero en concreto Giotto, los franciscanos, porque es un cambio de sensibilidad totalmente en la religión. Tener en cuenta que los artistas viven de lo que trabajan para las basílicas, para los particulares, etcétera, etcétera. Entonces hay un cambio de sensibilidad total. Es más, hay una secularización, aunque en concreto Giotto, de quien voy a hablar en este momento, sigue haciendo arte religioso y tal, ya la concepción de Cristo, de los apóstoles, de María, de San Joaquín, Santana, ya es totalmente diferente, ya se aborda desde una perspectiva más humanística. Incluso los donantes, los donantes ya sabéis que son los que dicen, mire, pongo dinero porque quiero que haga una basílica. Entonces se les solía pintar así. Bueno, pues los donantes antes pues están de rodillas, pues era una basílica para la Virgen María, para San Francisco, pero ahora resulta, porque son, claro, los otros son seres con áurea, que son seres magistrales, son santos, etcétera. Entonces se le hacía pequeñito a escala. No, pues no, ahora no. Hasta coge Giotto a la capilla Scrovegni, y el señor es Scrovegni, que es banquero y que la hace porque su padre era un usurero para conjurar los pecados, pues lo pone de rodillas, pero lo pone en escala, a igual escala que la figura del santo, que la figura, ¿comprendéis? Hay otra concepción, otra cosmovisión del mundo, por decirlo de alguna forma. Bueno, y bueno, ¿qué más he podido yo deciros? Bueno, pues que emergen los dominicos, emergen los franciscanos, sobre todo los franciscanos. Es un puntal para la Iglesia, para que la Iglesia, a partir de ahora, ya hay otra visión, es como una explosión de fuerza. Es decir, también que después se hace el concilio de Letrán, con el cual se intenta organizar un poco el caos que hay, en fin. ¿Y qué puedo yo decir? Pues bueno, que por ejemplo los franciscanos me parece que estoy hablando de memoria, tendría que consultarlo, son los que inventan la Navidad y el Vía Crucis, y los dominicos creo que el Rosario. Estos son inventos, o sea, Cristo no nació en la Navidad ni de broma, pero bueno, no voy a entrar yo en esas cuestiones. Y después otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención, ahora cuando he estado viendo la capilla Scrovegni, y también cuando he visto otras interpretaciones que se hacen, es que estos dos señores están trabajando para los franciscanos, y sin embargo cogen
¿cómo se llama? No soy teóloga, ¿eh? Coge los evangelios apócrifos, que todo parecido con la realidad, con los otros evangelios, son como mucho más cercanos, más, como más gnósticos, por decirlo de alguna forma, porque a mí me llama la atención de lo que os voy a hablar ahora mismo, que es el beso de Judas, que Judas le da un beso en la boca, maestro, aunque se cruza miradas, tiene una intensidad, porque ya sabéis que las miradas crean como una dimensión, crean como una especie de espacio, o sea, se crea la contemplación, hay como una captación, hay un instante como, y es una preciosidad, tiene una fuerza, porque claro, los dos sabemos de qué vamos, traidor, y bueno, él con su capa se miran y se acercan los labios, pero es mucho más importante la mirada que le graba a los dos de canalla. Y bueno, que cambia totalmente la concepción de la interpretación de las escenas bíblicas, totalmente. Bueno, ahora la contaré. Os voy a contar el beso de Judas y luego os contaré un poquito su vida, porque no quiero estar 30 minutos, voy a ver si soy capaz, pero que no lo sé. Bueno, tengo que mirar la fecha de en cuando porque no me la sé. Bueno, en 1303 voy a hablar ahora mismo de la capilla Scrovegni, ¿vale? Que está en Padua. Pertenece también a los franciscanos. Él ya ha hecho en Asís una basílica dedicada a San Francisco con toda la vida de San Francisco, pero ahora estamos en la última etapa de su vida, que es la época más madura, más fructífera y más serena, por decirlo de alguna forma, y además lo hace en nada, en menos de un año. Esta basílica, ya lo he dicho, la basílica Scrovegni, él hace también de arquitecto, diseña la basílica, pero por lo visto se salió del presupuesto. Y hay una representación donde está el Scrovegni, Enrico Scrovegni, Enrico, que dicen los italianos, Enrico Scrovegni, que está así de rodillas, pero bueno, entonces hay un transepto, hay una basílica con un transepto, pero por lo visto el presupuesto no llegó a tanto, y porque se llevó ayudante, aunque era el director y él era el que hacía muchas cosas, terminaba muchas cosas, y pues no hay transepto. Hicieron más pequeña. Y bueno, he de deciros que, como he dicho antes, la capilla Scrovegni es del banquero, que es un prócer de allí, que compra, le llaman la Arena allí en Padua, pero es que realmente es un anfiteatro romano, y entonces lo compran para hacer esa basílica, porque el padre ha sido, por lo visto, un canalla, ha creado muchísimo mal, y el hijo quiere como lavar la imagen. Eso se sigue haciendo ahora con las fundaciones de arte, etcétera, etcétera, las becas. O sea, tiene una primera fase donde me enriquezco chupando la sangre a mucha gente, y de pronto soy coleccionista o doy muchas becas, en fin, todo el mundo. Las grandes empresas siempre tienen los pies enterrados en barro, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Bueno, entonces compra esa para hacer la capilla Scrovegni, está en un antiguo, le llaman la Arena actualmente, en un antiguo anfiteatro romano. ¿Y qué más puedo decirlo? Bueno, que es la etapa de madurez de Giotto, y que he cogido dos imágenes, una de ellas donde acercan sus labios, se dan un beso de matrimonio, pero yo no sabía que en la Evangelio Apócrifo resulta que la madre de la Virgen de María también era virgen cuando se quedó embarazada de ella. Es primera noticia, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Entonces esto recoge, resulta que la historia de San Joaquín, ella piensa que se ha quedado viuda por una serie de vicisitudes que no la voy a contar ahora, y entonces lo encuentran a él y se besan en la boca. Y yo digo, pues no sé, no sé. Pero bueno, es un encuentro hermoso, porque los que hay alrededor, mirad, estos se llaman ciclos porque son como storyboards, son cómics, la gente es analfabeta, como lo he dicho. Entonces llegas a la capilla y resulta que entras por el juicio final, pero después la capilla, a los lados, la parte de abajo hay una especie de falso mármol pintado, donde están en un sitio las virtudes y en otro los vicios, y en otro está la vida de Santa Ana, la infancia de la Virgen María, cuando se casa la Virgen María, y en el otro lado creo que está la vida, lo digo porque lo estoy leyendo, debería leer porque ya me lo sé, las cosas de memoria, ya memorizo con nada, y bueno, en otro lado está la vida de Cristo, bueno, de Jesús cuando nace, todo se pasa. Entonces de ahí he cogido cuando Judas en el Huerto de los Olivos le da un beso, que es una preciosidad. Esta noche lo pondré, y lo pondré en el blog, lo pondré de carátula en este vídeo, y es de verdad que porque él le da muchísima importancia. Mira, él le da muchísima importancia, él cambia las manieras grecas que llaman los italianos. Los grecos, ya sabéis que eran los bizantinos. El arte bizantino es el que se hace en el medievo, que tiene los fondos dorados, porque claro, la gente
gente es pobre. ¿Y cuál es la metáfora de la riqueza? Pues el oro, el brillo del oro, y les pegan piedras preciosas, mira, como pasa con los iconos. Y bueno, pero es que estaban ya un poco cansados, ya había otra sensibilidad, ya hay un poco de progreso, aunque haya peste, ya hay una especie de capitalismo, ya lo veis, aquí los usureros de esto. Entonces, pues, están ya cansados que todo sea piedra y cosas de esto. Entonces, de pronto, este Giotto es el primero que mete luz, que mete sombra, que mete perspectiva. Lo hace de manera intuitiva, porque todavía no han sido los, ¿cómo se llama? Los descubrimientos ópticos, las investigaciones ópticas, pero ya hay un arte distinto, un arte que en vez de llamar a la emotividad, a la riqueza, no sé qué, es un arte que te hace reflexionar, porque él, en todas las imágenes que hace, le da mucha importancia al gesto de los personajes, a las miradas, tiene una fuerza terrible en las miradas y a las composiciones. Entonces es una manera distinta, pero es una manera mucho más inteligente. Solo deciros que él es contemporáneo de Dante, de, ¿cómo se llama? El del Decamerón. Ay, no me acuerdo. Bueno, pues este lo saca en el propio libro de Decamerón. Dice, por primera vez, el arte no se hace para asombrar a los analfabetos, sino para hacer reflexionar a la gente y para enriquecer a los sabios. O sea, todos hablan de él, habla Dante, habla Boccaccio, no me salía la palabra, con la discoteca, Boccaccio, no me salía. Y entonces sus contemporáneos, porque el Giotto llega a hacerse rico, alcanza, aunque nace pobrísimo, y de hecho él cuida ovejas y dice que Cimabue, es que estoy contando su vida, digo, voy a hablar primero de la obra y luego de la vida. Aunque Cimabue lo coge como discípulo, se sabe muy poquito, se sabe que es discípulo de Cimabue, pero un niño que estaba en una oveja y con las tizas pintaba ovejas y tal, y una de esas veces, estas son las leyendas, que no se sabe si es verdad, pero por lo visto sí, pintó una oveja, pero aprovechó como una especie de bajorrelieve de una piedra y pintó una oveja, y fue tan bonito que este señor habló con su padre y le dijo, por favor, ¿me lo puede dejar? Y coge a otra persona para cuidar la oveja, déjamelo, que este va a ser un discípulo maravilloso y va a ser un pintor excelente. Y se lo llevó siendo niño como aprendiz. Y a partir de Cimabue, los italianos dicen Cimabue, a partir de Cimabue, entonces él empieza a crecer como artista porque empieza a relacionarse. Cimabue tiene encargo. Cimabue todavía es gótico. Ya sabéis que los góticos, no lo acabo de decir, hacen la Madonna, todo dorado, con piezas preciosas, la Madonna con los ojitos juntitos y las narices largas y las caritas largas, porque era el ideal de belleza. Pero ya hay otra sensibilidad en Florencia, ya hay otra actitud, y ya os digo que tiene muchísimo que ver el hecho de los franciscanos, el hecho de que también se haya desmontado ¿cómo se llama? El modo de producción medieval, porque todas estas cruzadas que ha habido, 8 creo que eran, no me acuerdo bien, estas cruzadas han arruinado Europa, pero a la vez también hay que decir, la parte positiva es que Europa se juntó, la Europa cristiana, para luchar contra el Islam, o sea, para ¿cómo se dice? Para custodiar los lugares santos, etc. Bueno, sigamos con la capilla Scrovegni, que me estoy yendo. A un lado y a otro se cuentan los ciclos de la vida de Cristo, de la vida de María también, desde que su madre se queda embarazada, etc. Es de deciros que esta capilla Scrovegni es una capilla de los franciscanos que está financiada por el señor Scrovegni. Ya os he dicho que su padre era un poco cafre y entonces quiere como lavar su imagen con un poco de prisa porque este es banquero y le van las cosas muy bien. Y claro, pero tienen una fama horrorosa. Entonces, Enrico Scrovegni, tengo que leerlo, en 1300 le compra a la familia del Smanini la arena, o sea, el antiguo... ¿cómo se dice? La antigua arena de los romanos. Y allí construye un palacio, pero es que resulta que Giotto hace de arquitecto el palacio y la basílica al lado. Hace una serie de, ¿cómo se dice?, de viviendas más, de bloques más, que después con el tiempo las quitan, y es por lo que la capilla Scrovegni empieza a tener, y tienen que restaurarla también, como estoy yo con la restauración. Bueno, ya os digo que es para expiar el pecado de la usura, y no sé qué más deciros. Bueno, que lo diseña todo, y que bueno, que no hay presupuesto para el transepto. Y bueno, ya os voy a decir, porque es que creo que me he saltado algo. La capilla Scrovegni tiene, lo voy a leer porque es que como nunca sé dónde tengo la chuleta. La vida de San Joaquín y Santa Ana, el padre de la Virgen, de la vida de la Virgen María y finalmente la vida de Jesús. Pues lo había dicho bien. Y bueno, están en los muros laterales, y yo digo que es un ciclo, y bajo las virtudes y los vicios. Y bueno, es deciros que Santa Ana y San Joaquín, como ella cree que por una serie de vicisitudes tal, pues se besan en la boca, que eso es algo como irreverente en una capilla. Y Judas, Jesús también, y cruzan sus labios, que es como una especie de fusión espiritual, de qué alegría. Entonces, toda la gente que hay alrededor suyo son mujeres, están todas exultantes de alegría. Y después tenemos
tenemos, eso es cuando él cruza la Puerta Dorada de Jerusalén. Y después tenemos Cristo en el Huerto de los Olivos. Mirad, cuando un maestro, en la tradición nuestra cristiana, cuando un discípulo se acerca al maestro, le besa los pies, porque es la convención, el protocolo de la reverencia que había. Pues no, señor, coge y le va a dar un pico, que dicen ahora, están a punto y están clavando unas miradas fuertes los dos. Y bueno, entonces se salta tanto en la escena que os he dicho de los padres de María, se saltan las convenciones, pero es que ahora también con Cristo y Judas también se saltan las convenciones, porque en todo el ciclo se siguen los, ¿cómo se llama?, los evangelios apócrifos, cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Y bueno, porque de alguna forma quiebra la regla sagrada, por decirlo de alguna forma. Aunque en el caso del matrimonio, pues hasta cierto punto puede ser posible por la fusión de dos personas que se aman y por la alegría de saber que no está viuda porque ella va vestida de negro. En el caso de Jesús con el abrazo de Judas a Cristo, pues es como tremendo, porque en realidad ese beso lo que está diciendo es que es el preámbulo para lo que va a ser una tortura y una muerte, y van a cruzar los labios, están muy cerca, y sobre todo son las miradas los que crean otra dimensión. Él le da muchísima expresividad, porque he de decir una cosa, las pinturas bizantinas son muy inexpresivas, y bueno, he de deciros también que muchos de los que están en estas imágenes miran al espectador. O sea, que eso es inaudito también. Estamos en 1200 y pico, principios de 1300, porque eso jamás se había hecho. Es como, sé que estáis allí mirando. O sea, al espectador lo hacen partícipe de todo eso, que eso es muy moderno, porque ya sabéis que la obra siempre empieza cuando la empiezas a hacer y termina cuando la ve una persona. Pues aquí es como que ya se está contemplando ese ciclo también. Y bueno, he de decir una cosa, que llamaron la atención sobre el beso de Judas, que en el fondo, que antes no había fondo en el gótico, se despliegan hachas y hachones, lanzas y hachones, y entonces eso seguramente lo copia, ¿cómo se llama?, Paolo Uccello en sus batallas, porque el fondo no existía en el gótico, porque mirad, los renacentistas, ellos hacen el arte clásico, que es una maravilla, que es la referencia, después la Edad Media, que es como una desgracia, que son unos bestias, que son los góticos, ellos les ponen la palabra gótico, y los góticos no sabían que eran góticos, pero ellos sí que saben que son renacentistas y que van a pasar a la historia. Entonces ellos se pintan a sí mismos como lo maravilloso. Y en los cuadros, bueno, en el medievo que no hay cuadros, no hay nada prácticamente, hay imágenes con fondos dorados, pero bueno, ahora de pronto hay un fondo, y de pronto este fondo se unifica. Ya sabéis que va Giotto, Uccello, Piero della Francesca, pero que hay un fragmento, una quiebra en medio. Y he de deciros que se dice que Velázquez toma esta composición para la rendición de Breda, tanto, ¿cómo se llama?, Paolo Uccello como Giotto, que es el primero. Bueno, os voy a decir la vida corriendo, a ver si soy capaz, porque ya se me está echando el tiempo encima. He de deciros que Cennino Cennini dice que Giotto es el primero que se carga la forma de hacer cuadros a la manera greca. Bueno, ya sabéis que había un tipo, le llamaban a estos frescos italianos quadri ritornati, no me acuerdo cómo era, bueno, como una especie de cuadros, en fin, no me acuerdo, era una palabra, yo esto en Italia muchas veces, no me acuerdo cómo se llama, y él se carga la perspectiva de forma intuitiva. Yo le he dicho que no hay todavía investigación. En esta época surgen también de forma paralela los holandeses. Los holandeses, aunque no tienen una referencia clásica, no por ello dejan de ser una pintura maravillosa. Por eso a mí me llama muchísimo la atención cuando oigo hablar del arte del norte de Europa, de los Países Bajos, en esta época, que están diciendo que son medievales. Pues no, son como estos, ya están abiertos al Renacimiento y están haciendo otro tipo de pintura, pero no son góticos de ninguna manera, por el hecho de que no tengan referencias, porque mirad, Italia, aunque pasa el medievo, está lleno de esculturas por todos sitios, esculturas clásicas. De hecho, hay obras que se han hecho, como el Campanile de Firenze, de Florencia, que los mismos de la época, los renacentistas, se creían que era renacentista y es medieval, pero claro, al tener la monumentalidad del arte clásico allí, ellos lo tienen más fácil porque tienen una referencia clásica de donde tomar unos patrones, unas convenciones. Pero vamos, quiero deciros en favor de los holandeses, de los Países Bajos, que la pintura suya también se empieza a hacer en esta época y a discurrir por otras vías, que luego habrá intercambio entre ambos y enriquecimiento, pero que también es una buenísima pintura. Bueno, él
es contemporáneo, Giotto es contemporáneo a Marco Polo, Tomás de Aquino, Dante Alighieri, Boccaccio, como he dicho antes. Y además se puede considerar que está a la misma altura porque es un pintor excepcional en su época. Nace en 1200, de vez en cuando tengo que mirar las fechas, que no me las sé todas. En 1267 se sabe que nace en 1267, como he dicho antes, porque se sabe cuándo muere. Y dice, muere de 70 años, lo dicen los de la cofradía de San Lucas, dice todo el mundo, pues mira, nació 70 años antes. Y es una edad avanzada para la época, se llega a hacer rico, pero él también es un poquito usurero, que eso se ha comprobado por ahí. Mirad, la usurería en esta época está prohibida, pero está permitida, como tantas cosas. Como defraudar Hacienda en nuestro país, que somos los más defraudadores de la Unión Europea. Está prohibido, pero todo el mundo lo hace, todo el que puede. En fin, no me hagáis caso. Él es de, tengo que leerlo, Colle di Vespignano, que es una aldea que está cerca de Florencia. Y tampoco se sabe de cómo, con quién estudia o con quién trabaja. Sobre se sale que es un niño muy pobre que está con la abeja, con la oveja, y de pronto está con Cimabue en su taller trabajando para él. Y bueno, que Cimabue, que ya es un poquito renacentista, pero muy poquito, él está todavía en el gótico, pero bueno, ya es el que lo enseña, ya empieza a empujarlo que vaya en otra dirección, en otra vía, porque la importancia de Giotto es que abre otra vía por la que otros van a discurrir, pero hay 100 y pico años en los que no discurre nadie porque nadie sabe de qué va esto. Bueno, esto de la perspectiva y todo eso. Él cuando va con su maestro y entonces se empapa cuando va a Roma por artistas, porque su maestro tiene encargo en diferentes partes del país, tengo que leerlo, por artistas que son Pietro Cavallini, Jacopo Torritti, ellos dicen Torritti, Filippo Russutti y Adolfo Di Cambio, que unos son, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Uno es arquitecto, otro es mosaico, los que hacen mosaico, otro es escultor, y entonces se pone en contacto porque su maestro cuando tiene que coger y digamos aprendiz, tiene que le encargan, pues yo que sé, una basílica o cualquier cosa así, se coge determinada gente que trabajan para él, y entonces él también se vincula a ellos, porque ya sabéis que es un arquitecto, no me acuerdo cómo se llama, aquel que hace también la teoría de la ¿cómo se dice? De la perspectiva, porque es la perspectiva que aplica, por ejemplo, a los sillones de la Virgen, es como una perspectiva de diferentes sitios, está un poco desastrada, pero de todas formas sí, todo aplica luces y sombras, aplica perspectiva y es el primero que lo hace. Bueno, él empieza, hace lo primero que es memorable en 1228 es el convento y la basílica de San Francisco de Asís, ya lo he dicho, que él hace como una cripta subterránea y una basílica inferior, ambas de estilo romántico, pero sin embargo, lo que hay en su interior, aunque es la basílica superior es gótica, es consagrada en 1253, pero en 1227, tengo que leerlo, 77-80, Cimabue decora el transepto izquierdo y continúa su trabajo con Torretto e Ducci, y entonces ya ahí Giotto ya empieza a trabajar, aunque es románico, aunque hay gótico, ya empieza Giotto entonces en la última década del siglo XIII Giotto adquiere protagonismo porque él cuenta la historia de San Francisco, pero ya la cuenta de un modo renacentista, ya no lo cuenta de manera gótica ni románica ni nada, y hace la vida del santo desde la adolescencia hasta su muerte, lo hace de manera visual porque es lo que había en esta época, le da muchísima importancia a la composición, le da muchísima importancia a los rostros, la cara, y entonces además hace como una especie, como una disonancia estilística con respecto a los anteriores, pero tiene muchísimo éxito, y entonces Giotto hace este ambicioso plan con un número ¿cómo se dice?, de ayudantes, pero él es que dirige, y entonces a partir de ahí empieza ya a tener mucha importancia y empiezan a llamarlo de todos sitios, y entonces él refuerza muchísimo la importancia de los franciscanos porque lo que hace tiene tal repercusión que la gente va a verlo, y es un cambio de mentalidad en este momento, y también se pone como un puntal para la iglesia que, como ya he dicho, languidecía, y bueno, San Francisco, la importancia que tiene, que también es un monje mendicante que predica esa autoridad moral, por decirlo de alguna forma, entonces le da como otro sentido a la iglesia, refuerza la iglesia, y él exige el voto de pobreza y le da un nuevo rumbo totalmente a la iglesia que estaba totalmente anquilosada, y entonces el movimiento franciscano crea una nueva senda y a la vez Giotto también crea una senda renovadora, y eso lo he dicho antes que era, y bueno, no sé qué deciros más, que los franciscanos pues todo está basado en la espontaneidad
espiritualidad, en la belleza moral, una belleza estética, etcétera. Y bueno, que se convierte, San Francisco y Giotto son los dos puntales de la Iglesia en este momento. Lo mismo que la Contrarreforma fueron otros autores, Carvalho, etcétera, etcétera. Yo qué sé, pues la Basílica de San Francisco de Asís se convierte en algo maravilloso. Además, hace unos fondos de azulete preciosos y son unos frescos donde la doctrina de San Francisco tiene un nuevo lenguaje que también, de cuño humanístico, que también lo hace ser más realista y más cercano a la gente, no sé, como más humilde, por decirlo. Y entonces, en estos frescos, Giotto lo que reinventa es la perspectiva, tanto que las representaciones escenográficas, los edificios, como la forma estructurada del paisaje. Y bueno, y que la expresividad de los rostros inaugura un discurso nuevo que unifica también el relato visual, que eso no volverá a pasar hasta Uccello, otra vez pasarán 100 años, y bueno, que las temáticas es de piedad religiosa y bueno, que son los ciclos marianos y de Cristo, o sea, renueva totalmente. Y bueno, ya llegado a los 30 minutos, no quiero, podría seguir hablando y hablando, creo que tengo que leer menos. Bueno, hasta mañana volvemos al siglo XX.